Nuestra invitada en este segundo episodio es Martina Quiroga, creadora de Prendida Prendas. Este emprendimiento comenzó en 2020 cuando Marti decidió dejar de hacer cosas que no le gustaban y apostó por combinar lo que siempre le gustó, la moda, con algo que se le daba bien, vender. Marti comenzó desde cero, casi nada de plata ni celular, 6 prendas, sin un plan, haciendo reventa, pero con muchas ganas y una mirada clara sobre lo que quería ofrecer. Actualmente tiene un showroom y sigue creciendo de a poco con una comunidad de clientas muy copadas que se conectan con su propuesta. Como todo en la vida, con altibajos, algunas crisis existenciales, pero aprendiendo del camino y disfrutándolo. Por eso nos alegra que esté hoy con nosotros. Bienvenida, Marti. Bueno, gracias por la invitación. Hola, Bernie, hola, Facu. Hola, Marti. Un gusto que estés hoy acá. Con el Facu estábamos hablando de que en la temporada anterior no tuvimos a ninguna persona del rubro, de la indumentaria, así que eso también nos motiva bastante. Siempre tratamos de aprender de los distintos rubros que pasan por el podcast. Y hoy nos interesa mucho empezar desde el principio, ya que es una ruta, un camino, que nos cuentes cómo fue ese día en el que te levantaste y dijiste, voy a emprender, voy a iniciar algo. Mira, fue de curiosa, todo mi camino es de curiosa básicamente, y que la estaba pasando mal porque estaba vendiendo empanadas los fines de semana, que es otra manera de emprender también, pero no era algo que me gustaba ni que le viera futuro o crecimiento. Y justo en la pandemia empezaron a surgir todo lo que es tiendas online, me salían un montón de publicidades y encontré un mayorista de casualidad. Me puse a ver, me encantó la ropa y tenía en ese momento 2.000 pesos, en el 2020, no sé, era muy poco igual. Y bueno, y me compré, hice un pedido, me llegó y arranqué. Cuando me llegó la ropa, ahí recién dije, bueno, a ver qué enfoque le voy a dar a esto, cómo puedo venderlo, y fue surgiendo así en el momento todo. Bien, ¿y el nombre, Prendida Prendas? El nombre necesitaba algo que sea como... que sea algo distinto, una bomba, digamos, como... Quería que sea un adjetivo, como para también usarlo después cuando diga ese outfit reprendida, algo así. Y justo vi un comentario de una chica en una foto, reprendida, algo así. Le había puesto a otra chica y dije, me encanta. Bien. Y es eso, y listo. Lo deseé así, pero en realidad había pensado otros nombres que al final no iban a relacionarse ni un poco con lo que terminó siendo el emprendimiento, así que el nombre me encanta. Ah, pero evaluaste otras posibilidades también. Sí, evalué otras posibilidades, pero no me terminaban de convencer. ¿Y la usuaria que hizo el comentario sabe que fue un poco la inspiración para el nombre? ¿Se lo dijiste alguna vez? Creo que se lo he dicho alguna vez, pero no sé. Bien, y sinceramente. si está escuchando este episodio, ahí se va a enterar también. Se llama Mica, vive en Chile, o sea, nada que ver. Es una cuestión internacional. Ah, bueno, pero muy bien. O sea, poco probable que esté quemado el nombre, ¿viste? Era de San Juan, no sé bien, es de San Juan, pero ahora vive en Chile. Claro. Bien. Random, totalmente pero sirvió random. de inspiración, que es lo importante. Es que uno cuando emprende o es creativo como que está siempre atento a qué le puede servir, qué no, y te van surgiendo las ideas. Cuando estás scrolleando en Instagram, eso me gusta y lo adaptás a lo tuyo. Sí. Justamente algo que hablábamos ahí en el fuera de cámara era que vos te sentís muy creativa, ¿no es cierto? A veces te pasa que decís, bueno, tengo tantas ideas que me cuesta, ¿viste? Como les pasa a la gente creativa. Yo tengo muchos amigos que son como vos y me dicen, tengo tantas ideas que a veces me cuesta llevarlas adelante. Sí, me cuesta un montón, como que a veces uno se queda mucho en el pensamiento, te da bastante ansiedad también, como sentir que podés hacer tantas cosas y al final quedarte no haciendo nada, sobre todo hoy con el celular, como que uno se queda ahí y no sale de eso. Y sí, este año me propuse un poco empezar a hacer cosas, a ser un poco más la protagonista y a prueba de error, accionar. Sí. Bueno, creo que está muy bueno, ¿viste? Esto, resaltar que a todos nos pasa, ¿no? Que a veces
nos gana la ansiedad o decís, bueno, el emprendedor quizás no es un robot, ¿no? Que dice, bueno, para ser exitoso, para tener tu propio emprendimiento, tenés que ser así, hacer esto, así, todo. Y no es un camino lineal, ¿viste? Claro, no hay ninguna fórmula que te garantice el éxito, sino que cada uno hace su camino y esto que vivenciaste vos, Marty, también tiene sus particularidades y hace que el emprendimiento tenga las características que tiene porque lo creaste vos y le quisiste dar tu impronta. Y con respecto a eso, a cómo fuiste construyendo ese concepto, esa marca, cuando hiciste ese primer pedido de ropa, ¿qué tipo de ropa buscaste o en qué público pensaste? ¿A quién te imaginabas utilizando esa primera ropa que compraste? Siempre mi inspiración soy yo. Está bien. Y mis amigas y las chicas de mi edad. Y a medida que voy creciendo, también el emprendimiento va cambiando un poco, que en esa crisis estoy un poco ahora, porque quizás empecé mucho con lo que es ropa más de salir, de fiesta y eso, y como ahora ya, bueno, no voy a decir que no estoy saliendo, pero como que ya quiero apuntar quizás a otra cosa, entonces bueno, estoy en esa crisis. Y en ese momento me inspiré básicamente en las chicas de mi edad, en mis amigas, en la gente que sigo en Instagram, dije todo para mi edad, básicamente que yo en ese momento tenía 20. Perfecto. Para que se den una idea. Y con respecto a cómo fue este proceso de decir, termino la secundaria, empiezo un emprendimiento o busco otra alternativa, ¿cómo lo fuiste llevando a eso? Y no fue de manera muy consciente. Cuando terminé la escuela, sí o sí tenía que ir a la facultad, como es lo que todos te dicen. Como Dios manda. Como Dios manda y Por sobre todo imposición. que yo iba al central universitario, entonces como que todo era para ir a la universidad. De hecho, en las últimas clases las profesoras te preguntaban, bueno, y así uno por uno, ¿y qué vas a estudiar vos en la universidad? Y como que analizaban a ver qué ibas a estudiar, Ya no sé, te dicho, tiraban la ya. mejor o la Sí. peor, no sé, decías una carrera, educación física, te hacían como... A ese nivel, claro. Claro, ellos querían que todos seamos ingenieros, no sé, o quizás Sí. yo me lo tomaba así, Claro. no sé. Sí, sí. Y bueno, justamente en esto de ser creativo y que me gustaba la imagen, la moda, varias cosas, elegí diseño gráfico. En realidad siempre había querido diseño de indumentaria, pero no estaba acá en San Juan, creo que en algún momento estuve en Hachal o está, no sé bien. Bien. Pero en ese momento esa era la alternativa que tenía y me metí a diseño, lo cual me encantó, pero me encontré con que no quería seguir la universidad durante 5 años, en los cuales estaba un poco limitada económicamente, iba a estar limitada de tiempo y no tenía como paciencia, no, sentía que no iba a resistir esos 5 años y que tampoco era un objetivo que yo diga, sí, es lo que quiero, me quiero recibir como para atravesar todo lo que significaba una carrera universitaria. Así que bueno, hice un año de diseño de diseño gráfico y lo dejé porque tampoco me veía siendo diseñadora gráfica, y después me metí a comunicación y también hice un año, después empezó la pandemia, me metí a la primer clase online y dije no, que era de lectoescritura, o sea, no, gracias. Sí. Y cerré la compu y chao, no, lo abandoné y como que ahí estaba un poco perdida. Y necesitaba plata, sí o sí. Necesitaba también un poco la búsqueda de mi camino, cómo iba a ser para irme de mi casa, que era algo que yo quería un montón, y tener un poco más de independencia. Y de ahí surgió primero, bueno, la venta de empanadas, después trabajé en bares y era todo como muy tortuoso. No me gustaba, sufría, lloraba literal antes, un sábado a la noche que al otro día tenía que hacer las empanadas y yo lloraba, o sea, no, sufría. Entonces, bueno, como les conté, vi en internet, dije me arriesgo y bueno, ahí empecé. Perfecto. Justo las dos carreras en las que estuviste, al menos por un tiempo, seguramente algunas herramientas de lo que podías llegar a plasmar en redes sociales de tu marca te pueden haber aportado. ¿Cómo encaraste ese camino, digamos, ese proceso de decir, bueno, las redes sociales de esta marca quiero que se vean de esta manera, que salga tal persona o salir yo, que también hemos visto que estás muy presente en las redes de Prendida Prendas? ¿Eso cómo lo fuiste definiendo?
Bueno, primero que nada, lo que es la facultad me sirvió un montón, sobre todo la carrera de diseño el primer año, para abrir un montón la cabeza y ver de otra perspectiva, quizás un poco más de la imagen, o no sé, realmente yo me acordaba que iba en el colectivo y de repente ya abría los ojos y miraba cosas que no había visto nunca en el colectivo que me tomaba todos los días hace 5 años. Creo que eso ayudó un poco y después mi visión era hacer algo distinto, como les digo, en la inspiración de mis amigas o chicas que conocía, que me parecían muy lindas y que no estaban representadas en lo que era Instagram o en las modelos, porque ahora quizás se usa un poco más esto de las mujeres reales y todo eso, pero en ese momento todavía no era tan así. Creo que también surgió bastante con la pandemia, porque todos empezaron a hacer contenido en sus casas y todo eso, entonces como que se empezó a mostrar una imagen más real en redes, entonces yo tomé eso. Y también como en el momento que empecé me gustaba más lo vulgar quizás, como jugar un poco con eso y que yo sabía que jugando con eso iba a llegar al público indicado, porque había algunas personas quizás más pudorosas que iban a decir, ay no, mirá como re exagerada o muestra el culo o lo que sea, y bueno, esas clientas no me interesaban porque me gustaba gente que no juzgue, entonces la manera en la que me inspiré un poco en marcas de Buenos Aires. Me acuerdo en artistas, por ejemplo, en Nati Peluso, que es como muy... En ese momento era el boom y era distinta y jugaba un montón con su cuerpo, por más de que no tenía un cuerpo completamente hegemónico. Y por ahí. Bien, fuiste por ese lado, perfecto. Y en este tiempo, ¿qué aprendizajes, qué situaciones quizás un poco más complicadas has tenido que atravesar con tu emprendimiento? Un montón. ¿Por dónde empezar? Esto es emprender, digamos. Claro. Sí, la verdad es que como todo emprendedor creo que siempre llegas a un punto en el que estás en tu casa estresadísimo y decís, ¿quién me mató? ¿Quién me mandó a meterme en esta? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y por eso creo que uno siempre tiene que tener en claro a dónde quiere llegar o la esencia de lo que estás haciendo como para esos momentos. Y cosas difíciles que me pasaron un montón, sobre todo cuando empecé, que hacía por ahí preventas. Me animé al no tener capital para invertir, vi que la gente estaba comprando online y dije, bueno, la gente como compra online a una marca de Buenos Aires puede esperarme a mí también que yo le traiga la ropa y es como lo mismo que si comprara en otra página. Y así empecé con las preventas. El tema era que a veces me llegaban mal los talles, me mandaban, ponele, también empecé con calzado. El primer pedido de calzado que hice me mandaron un talle 39 y era un talle 35 el que había pedido. Y después yo con 0 plata tenía que pagar el envío de vuelta, el envío de acá, o sea, quedaba re mal con la clienta y algunas eran comprensivas y otras obviamente que no, que totalmente lo entendía y ahí sufría un montón al quedar mal con las clientas, pero bueno, de esa crisis, como en todo, salen oportunidades. Seguro. Cuando estábamos por empezar, hablaban que justo habían coincidido con el Facu en un evento y nos contabas también que de eso algunos aprendizajes surgieron. No sé si quieres contarnos. Sí, obvio. Algunos aprendizajes surgieron y recién hoy los estoy aplicando. Medio flojo el profesor, digamos, pero... No, muy copado, la verdad yo me acuerdo que estuvo muy copada la clase, fue dinámica, estuvo bueno. Pero va en cada uno cómo decide tomarlo o dejarlo, estar más atento ahí. Yo recién ahora me di cuenta que tendría que haberlo tomado un poco más de lo que dijiste, que está muy bueno, así que háganle caso al Facu. Síganlo para más consejos. Síganlo para más consejos de finanzas, literal. Bueno, yo me postulé al Joven Podés, en el cual... ¿En qué año, Marti? Ay, me matabas con la pregunta. Creo que en el 2023. Bien. Que fue en el centro de convenciones. En el centro de convenciones. Sí, 23. Bueno, en el 2023. Donde pasabas una etapa de presentación que tenías que hacer un video pitch contando un poco de tu marca y ahí ibas a las capacitaciones y después tenías que hacer una evaluación y bueno, si aprobabas te daban un financiamiento para tu emprendimiento no reembolsable. Así que eso me ayudó un montón, me parece muy importante porque... yo, siempre pensaba antes, si yo tuviera alguien, tipo mi papá, mi mamá, o una persona que venga y que me ponga ni siquiera 800 millones, no, un poquito de plata, que me dé un empujoncito, sería
todo mucho más fácil. Y eso me dio un empujoncito que fue con lo que pude abrir el showroom. Que ahí pude comprar todo lo que eran las perchas, los percheros y hacerme un poco de stock de ropa para después seguir como venía. Pero me ayudó a hacer esa base para poder abrir las puertas. Estaba muy chiquito el showroom cuando lo abrí, ahora está un poquito más grande y bueno, ya seguirá creciendo. Perfecto, y siempre es bueno recordar por ahí para la gente que está recién descubriendo Prendida Prendas, ¿en dónde te pueden encontrar, en dónde está el showroom? Me pueden encontrar en Ameguino 268 Sur, entre Rivadavia y La Prida. Perfecto. ¿Y cómo fue, Marti, el momento también, recién que hablábamos de las redes sociales, en el que dijiste, me voy a animar a aparecer también en los contenidos, a mostrarme o a contar un poco, porque también en tus redes subís algunas cuestiones más vinculadas al detrás de escena, digamos, a todo lo que hay detrás de Prendida Prendas? ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, bueno, me animo y me muestro yo frente a la cámara? La verdad es que nunca, o sea, no sé si decir que soy tímida, pero soy como quizás más auténtica y dije, bueno, a la persona que resuene con lo que yo hago bien y la que no resuene no me interesa porque tampoco me interesa que me venga a comprar ni nada. No es tu público, No digamos. es mi público, entonces me voy a animar, sé más técnicamente, digamos, que hoy en día lo que funciona es hacer una marca personal. Entonces dije, bueno, esto me va a convenir, me va a hacer vender y me gusta. Creo firmemente que las redes sociales son una herramienta súper poderosa, que puedes llegar muy lejos si lo haces bien o no, pero cada día me sorprenden un montón. Soy una apasionada de las redes, de hecho también trabajo como community manager y un poquito de eso. Entonces de a poco me animé y justamente emprender me llevó a este mundo de las redes sociales, del cual también trabajo ahora. Por eso me parece tan importante emprender y ir probando cosas nuevas cuando no tenés muy definido qué es lo que querés, porque te va llevando a otros lugares, como por ejemplo a mí me llevó a este mundo de las redes sociales, del cual también ahora puedo vivir de eso. Perfecto. Y de las marcas que por ahí ves, no sé si de San Juan, pero en general de otros lados, ¿qué tipo de contenidos o qué temáticas ves que te gusten, que te inspiren y que después tratás de llevarlas también a lo que vos haces para tu emprendimiento? Me gustan mucho las marcas que resignifican resignifican, bueno, el sentido de las prendas. Que eso es lo que yo empecé a hacer al principio. Como tenía 6 prendas, le daba más entidad a cada prenda. Bueno, me acuerdo, al principio era un body cavado, qué sé yo, y bueno, explicaba qué significaba, de dónde había surgido, todo eso como para que no te pongas cualquier cosa sin saber qué es lo que te estás poniendo. Y también las marcas que de alguna manera u otra, que es una palabra un poco controversial hoy en día, pero empoderan a las mujeres. Por ejemplo, que las hacen sentir más lindas, que las hacen animarse. Siento que quizás puede llegar a sonar superficial, pero sentirse linda, sentirse cómoda con una misma, te da mucho más valor para salir a enfrentarte al mundo. Entonces, como lograr conseguir una ropa que te represente y te ayude a sentirte así, te cambia en tu día a día también. Seguro, eso también es muy importante. ¿Y algún consejo? Por ahí la palabra consejo quizás no es la más amigable porque suena o ya me las sé todas o tengo experiencia o es como sinónimo de éxito, pero ¿alguna recomendación, algo que vos creas que le puede llegar a servir a una persona que está por emprender de acuerdo a esto que ya han pasado 5 años, porque estamos hablando de 2020 a la fecha? ¿Algo que creas que le puede servir a alguien que está por emprender? Sí, siento que he aprendido un montón de cosas que le pueden servir a alguien. Sobre todo lo veo ahora quizás con mi hermano que es más chico, o con la gente de su generación que está en la misma en la que yo estaba en ese momento que empecé, medio perdido con la facultad, con la red, con esto, con lo otro, tantas ideas, que si no sabes bien qué hacer, no hace falta que tengas todo definido. Bueno, voy a empezar, voy a vender esto, lo voy a comunicar así, como que en el camino vas a ir aprendiendo y vas a ir viendo qué funciona, qué no funciona. Entonces mi consejo sería como mandate, empezalo, y bueno, si no te gusta lo dejas, pero al menos lo intentaste. Y sobre todo también, si ya empezaste y ves que te está costando y que, o sea, se ve muy cuesta arriba, sí, es cuesta arriba, o sea, no te voy a decir que no, pero siento que todo en la vida es cuesta arriba y es mejor hacer algo que te guste, en lo que creas, y eso te va a motivar más. Y
el consejo más importante que me dio hablando con mi mamá y mi papá en momentos en los que veía que otras personas quizás que tenían más poder adquisitivo le decían a alguien, a su papá o a quien sea, mira, me quiero poner un emprendimiento, le daban un montón de plata y ya podían copiar lo que yo estaba haciendo, o cualquier marca, y les iba a funcionar, y veía que mis clientas le empezaban a comprar, y yo decía, oh, yo que estoy tan chiquita y no tengo stock, no tengo nada, bueno, me agobiaba un montón. Y mi papá me dijo, mira, tenés que ser perseverante. O sea, todos los que van a triunfar van a ser perseverantes. Vos de acá, en 5 años vas a seguir y estas marcas que estás viendo, que quizás lo ven, lo hacen porque piensan que es fácil, ya no van a existir. Porque lo están haciendo porque es fácil, o lo estás haciendo porque tenés una convicción. Entonces, bueno, eso es lo que al día de hoy digo, quizás ahora que estoy un poco en crisis, bueno, ya va a pasar, tengo que ser perseverante y paciencia. Seguro. Tremendo, tremendo consejo. Sí, tal cual. Una más, Marti, para despedirnos, es si ya estábamos hablando un poco esto de las metas, de los objetivos que se van trazando en el camino, si tenés como algún objetivo o algún próximo horizonte para tu emprendimiento. Sí, puedo responderte con otras, con otra cosa también que quería hablar un poco, que es que hoy en día tengo una crisis porque justamente como está el panorama económico y de todos los emprendedores hasta las empresas más grandes, como están un poco en crisis, y me sentía muy agobiada por esto de la apertura de las importaciones, de que todo el mundo se está comprando ropa por Shein, de que digo, oh, yo tanto tiempo que le estoy metiendo a la ropa y ya va a venir literal una sucursal de Shein, no sé, y chao. Pero bueno, me puse a pensar cómo podía hacer en contra para afrontar esto, y creo que lo mejor es mejorar el servicio. Es lo que hace que después tus clientes te elijan a vos en vez de a una multinacional o a otras marcas. Entonces, lo que tengo ahora previsto para el futuro sería eso, mejorar mi servicio, abrir la tienda online, que es lo que estoy haciendo, y expandir el local, porque ahora, esto es importante también, lo tengo compartido, o sea, lo comparto con otra marca, que es de ropa urbana. Y bueno, obviamente en algún momento me gustaría tener mi propio local más grande. Y hay otro proyecto que tenemos con una amiga. Puede ser pero primicia es de la ruta. Es una primicia que no sé si literalmente no he hablado con ella que lo voy a decir, claro. Pero estamos inspirándonos un poco en mucho de lo que está pasando en Buenos Aires, que funcionan casas donde hay distintas marcas, son casas conceptuales, o sea, bajo un mismo concepto. Invitan a distintos diseñadores, emprendedores, hasta tatuadores, artistas, lo que sea, y conviven en un mismo espacio. Y también hacen cosas culturales, porque siento que la moda va muy de la mano con la cultura y con un montón de cosas. Entonces, bueno, apunto a seguir construyendo desde eso y no solo ser una marca que vende ropa, sino también que conecta con otras cosas. Buenísimo. Cuando esto ocurra, ya saben a dónde lo dijo por primera vez la Marti. Nos podemos llevar esos créditos. Bueno, Marti, muchas gracias. La verdad, un lujazo, y con el Facu siempre disfrutamos mucho escuchar de temas que no conocemos y que nos ayudan a aprender y a conocer otras experiencias. Así que mil gracias por haber estado acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvo bastante divertido. Tenía un poco de miedo, pero me gustó. Salió muy bien. Bueno, como todo, o sea, siempre con miedo. Pero para adelante. Para adelante. Eso es lo importante. Así es. Bueno, muchas gracias. Estamos, sí, buenísimo.